El consejo del Señor permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienvenidos. Ministerios Beula presenta El Consejo del Señor, junto al pastor Adolfo Espinosa. Damos gracias al Señor por este tiempo precioso de estar compartiendo su palabra, meditando en ella, en toda la riqueza que hay en Cristo Jesús. Trataremos de abordar el tema acerca de lenguaje espiritual, lo que obviamente es diferente a nuestra forma natural de conocer, de entender las cosas, de cómo nos comunicamos humanamente los hombres. Dios ha querido comunicarse con nosotros, pero su lenguaje es un lenguaje espiritual. A la nación de Israel, especialmente a los líderes judíos, el Señor les decía: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Una pregunta que el Señor hacía a muchos judíos que estaban allí oyéndole, pero no entendían el lenguaje del Señor. Aquí tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, desde el versículo 25, el Señor hablando de esta manera: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí tenemos una palabra de alabanza al Padre, una palabra que sale de la boca del Señor Jesús para alabar al Padre por las cosas que el Padre ha hecho. Y en este caso, la alabanza proviene por causa de que el Señor, Dios Todopoderoso, ha escondido las riquezas del reino, el entendimiento del reino, lo ha escondido de los sabios de este mundo, de los entendidos de este mundo, y las ha revelado a los niños, las ha dado a conocer a los niños. Dice: sí, Padre, porque así te agradó. A Dios le agradó dar a conocer el reino de Dios, dar a conocer las riquezas de Dios a los niños, y no así a los sabios, a los entendidos. ¿Y qué nos quiere decir todo esto al hablar de lenguaje espiritual? Que no es por medio de la sabiduría humana, no es por medio de el intelecto humano que el hombre puede llegar a conocer a Dios, que el hombre puede comprender la sabiduría de Dios, sino que al contrario, entre menos el hombre sepa, entre menos el hombre entienda, entre más ignorante sea, más cercano está a la comprensión, al entendimiento. Aquí el Señor usa la figura de un niño. Un niño, entre más pequeño, menos sabe, menos razona. Quiero decir, en medio de todo ello, que el razonamiento humano, producto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el razonamiento humano es justamente aquello que nos hace poner en duda la palabra de Dios, es aquello que nos lleva a la incredulidad. Lo que el hombre justamente necesita es hacerse como un niño. El niño, entre más pequeño, no razona, no tiene ese problema de cuestionar las cosas, entonces cree solamente. Y ahí está entonces nuestro gran problema de la dificultad de creer a la palabra de Dios por causa del razonamiento. Entonces dice que Dios ha escondido las cosas del cielo, lo celestial, lo ha escondido de todos los hombres que se basan en su sabiduría, en su conocimiento, en sus estudios. Todo aquello viene siendo un impedimento para conocer la verdad de Dios. Y entonces las revela a los pequeñitos. ¿A quiénes? ¿Qué forma? ¿Cómo podemos ver esto de una manera aún mucho más clara, más precisa? Veamos lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en su primera carta, aquí en el capítulo 3, solamente un versículo. Dice así el versículo 18: Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Veámoslo de esta manera.
Si uno tiene mucho conocimiento, si uno sabe muchas cosas, ha estudiado mucho, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que todo eso, todo aquello no le sirve. No le sirve para comprender las Escrituras, para que pueda haber un entendimiento cabal de la palabra de Dios. Se requiere, como dice aquí, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Se requiere vaciarse de la sabiduría de este mundo. Quiero decir que la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría celestial, no tiene relación alguna con la sabiduría terrenal. Luego, son tan diferentes que no se pueden mezclar. No se puede usar la sabiduría humana para hablar de las cosas celestiales. Luego se requiere un cambio absoluto, un vaciarse, es lo que decía Pablo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. En esa misma carta, en el capítulo 2, el apóstol Pablo viene hablando de esta sabiduría celestial. Dice desde el versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entiéndase, madurez en Cristo Jesús. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Vemos entonces que cuando hablamos de sabiduría de Dios, no tiene que ver con nada que el hombre pueda alcanzar por su propio medio. No tiene que ver con el esfuerzo humano. No tiene que ver con las horas y horas de estudio. Todo esto viene de Dios, es un don de Dios. La sabiduría es un don de Dios y Dios lo da a los pequeñitos, a los que se despojan de todo en su corazón, a los que reconocen no entender nada, no saber nada y solamente pueden, como de una manera figurada, sentarse a los pies del Señor para ser instruidos, para ser enseñados, aquellos que pueden vaciar su corazón y de esa manera empezar a recibir de Dios su palabra de una manera pura, de una manera como un niño recibe instrucción, no contendiendo nada. Santiago, la carta de Santiago nos dice, recibid la palabra con mansedumbre. Esa característica, que no sea resistida por mi corazón, sino que al contrario, con toda libertad, lo que el Señor diga, eso ha de ser. Y así, mansamente, humildemente, sin pretender entender, tenemos que creer. Esa gran diferencia ha de haber en un genuino creyente, en alguien que está recibiendo la palabra de Dios como un niño, así como un niño, sin nada que pueda poner uno en duda, sin nada. Si Dios está hablando, si Dios lo dice, entonces para uno debe ser verdad. No pretender que uno ya lo entiende, no pretender dar interpretaciones humanas, sino que sea el Señor el que me enseñe, el que vaya llenando mi vida de una sabiduría que no es humana, que no es terrenal. Podremos escudriñar las Escrituras y encontrar en ellas entonces muchas palabras del Señor que no pueden ser entendidas por sabiduría humana, que requieren toda una transformación de nuestro entendimiento, como también lo dijera el apóstol Pablo a los romanos allí en el capítulo 2, una transformación del entendimiento. Y aquí vamos a venir al Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, para ver un conflicto que ocurría entre los apóstoles y que de la misma manera puede ocurrir hoy entre los hermanos, entre los líderes, sobre quién de todos los hermanos, quién es el mayor. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos.
Veamos entonces este principio, esta enseñanza del Señor. Había contención entre los apóstoles, ¿cuál de ellos sería el mayor? Y el Señor no mencionó a ninguno de ellos, sino que tomó un niño y lo puso en medio. Y entonces hace esta enseñanza: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que ni siquiera es quién es el mayor, sino para entrar al reino de los cielos se requiere hacerse como un niño. Es lo que decía en diferentes palabras, pero lo decía el apóstol Pablo: hágase ignorante. Un niño es ignorante. Entre más pequeño, más ignorante es. Luego, entre más se humilla el hombre, entre más se humilla nuestro corazón, más como niños nos hacemos. Y en ese estado es cuando el Señor se agrada de enseñarnos, de tratar con nuestro corazón. De esa manera el Señor va mostrando sus riquezas en la medida que le oímos, en la medida que nos sentamos a los pies del Maestro a oír la instrucción, a ser enseñados por Él, y poco a poco, solo creyendo lo que Él dice. De esa manera, con un corazón manso y humilde, así: Señor, háblame, Señor, enséñame. Así, de esa manera, el Señor va llenando un corazón que está vacío de otras cosas, que se ha vaciado de todo conocimiento, de todo intelectualismo, se ha vaciado. Entonces el Señor va enseñando, y el corazón va creyendo y creyendo porque lo dice el Señor, y está lo hermoso, lo valioso. No necesitamos entender, basta con que lo diga el Señor para creerlo. No lo entiendo, pero Dios lo dice. No lo entiendo, pero mi Señor lo dice. Por tanto, lo creo, lo recibo en el corazón. Y así el Señor va instruyendo, va llenando el corazón de su palabra. Y de esa manera, poco a poco, el Señor va dando entendimiento de las cosas espirituales y nos va entonces llenando de una sabiduría que no es terrenal, de una sabiduría que no la puede captar el hombre por medio del intelecto humano, por medio del razonamiento. El razonamiento ha hecho que el hombre se aparte de Dios, se aleje de Dios. Entonces debemos dejar el razonamiento, debemos dejar todo aquello que nos lleva a la incredulidad, todo lo que nos lleva a pretender entender las Escrituras de una manera humana. Yo no sé cuántos amados hermanos se podrán identificar con esto. Leemos las Escrituras y no las entendemos. Leemos y decimos: no, pero yo leo la Biblia y no la entiendo. Pues bien, eso es absolutamente natural y lógico que ocurra, porque está escrita en un lenguaje espiritual, porque es un libro espiritual. El apóstol Pablo dice: yo soy carnal, la ley es espiritual. Hay una gran diferencia. El problema es el hombre, la naturaleza humana, que es carnal y entiende las cosas en forma humana, mediante la sabiduría humana. Pero la palabra de Dios es espiritual, proviene de Dios, proviene de aquel que es espíritu, proviene del cielo, es sabiduría de arriba. Y por lo tanto hay diferencia. Por medio del profeta Isaías, el Señor nos dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que sus designios no son nuestros designios, y por lo tanto, como son de alto los cielos de la tierra, así son los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos. ¿Cómo entonces conocerle? ¿Cómo entenderle? Solamente creyendo, solamente recibiendo mansamente en el corazón sus palabras, porque son lenguaje espiritual, y para recibir y para llegar a entender, nosotros tenemos solamente que creer primeramente, creer todo lo que Él diga, solamente creerlo con toda mansedumbre, y el Señor irá añadiendo poco a poco entendimiento. Él será aquel que abra los ojos del entendimiento. Él será aquel que nos dé sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en la medida que hayamos primero creído, como un niño, creído a sus santas palabras. De esa manera, el Señor edificará nuestras vidas. Amén. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz,
y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ministerios Beula ha presentado el programa El Consejo del Señor. Para comunicarse y manifestar sus dudas e inquietudes, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: pastoradolfo@ministeriosbeula.cl pastoradolfo@ministeriosbeula.cl. Bendiciones y hasta nuestro próximo programa.